Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión de Alejandra en Red. Hoy nos corresponde la emisión número 28, hoy 20 de diciembre del 2020. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Leticia? Me alegro mucho que nos estemos encontrando hoy con ese día de extra que ayer no nos reunimos, pero bueno, hoy este programa ya se está grabando día domingo. Así es. Sí. Y bueno, contenta de estar en este momento compartiendo aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo encantada también de saludarte. Ale, pues hoy estamos un día 20, recreación ya de este mes 12. Faltan cada vez menos días para que concluya el aparato. Hoy es 1450 menos 11 ¿Mm? y del año Menos 11. 355 menos 11. Sí, Así es. sí, sí. ¿Qué te gustaría Bueno. comentarnos hoy? Eh, Muy especialmente hoy comentar la importancia que tiene un año bisiesto. Un año cuando es bisiesto está representando a todo un ciclo de 4 años en el cual se está recibiendo una actualización. Esa actualización que llamamos el día 31 de diciembre, ¿sí? Es muy importante porque en esta en particular es una actualización fundante. A cambio de todas las veces anteriores que nosotros hemos pasado por 31 de diciembre de un año bisiesto, esta en particular está fundando una posibilidad nueva que tiene que ver con la estructura espaciotemporal. Vamos a Voy a intentar poner esto lo más claro que puedo. La unidad de medida de la conciencia de la Tierra es el día. ¿Está? Eso creo que ya lo venimos trabajando. Ujú, Pero la unidad de medida, la conciencia solar, es el año. ujú. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos colocando la actualización al día 29 de febrero, que es un día que no está en un año, y lo ponemos, o sea, de la nada aparece un 29 de febrero y se coloca ahí, es la conciencia tierra la que lo está haciendo, pero no es una conciencia sol la que lo está haciendo, ¿sí? Entonces, qué es lo que ocurre? A esa conciencia tierra se le introdujo este potencial de actualización que ahora reparametriza la conciencia desde la cual se aborda la actualización, ¿sí? Entonces, la actualización ahora es 31 de diciembre. ¿Está? ¿Qué pasa? Que justo coincide cuarentena global 3000. Y eso es la fundación de que nosotros ahora como antenas, como habitantes de la realidad del sistema solar, de pertenencia a Tierra dentro del sistema solar, es una pertenencia que va en segundo rango, no en primero, en segundo, Sí. porque se subroga, ¿sí? Cuando Tierra se subroga a Sol, no se subroga a otra estrella antes que el Sol, sino que al Sol primero y recibe las influencias de otras estrellas, pero a través de y filtrado por El sol, conciencia solar, claro, sí. ¿sí? Los alcances de esto lo iremos entendiendo más adelante, no es el momento. Entonces, lo importante es que quede el archivo. Y lo importante es que no estamos frente a una mutación, sino que estamos en un entorno dentro del sistema solar donde ya existen las transferencias a todos los recursos del sistema. O sea, todos los recursos del sistema comienzan a interconectarse, a actuar de manera coordinada. Entonces, vamos a ver modificaciones en nuestra estructura espaciotemporal. En este momento las estamos recibiendo, ¿sí? Y eso es el año bisiesto en sí mismo y afecta al extremo del segmento.
El extremo del segmento es el 31 de diciembre. El extremo del segmento no es 29 de febrero. ¿Está? Sí. Entonces es súper importante que estemos entendiendo qué es lo que estamos fundando. Y esta fundación tiene que ver con que vayamos aprendiendo, vayamos recibiendo las nociones, porque más adelante se nos espera en una afronta súper importante que es el año secular. ¿Sí? El año secular lo vamos a tener que trabajar nosotros, desde nosotros mismos, la actualización. Quiero decir, es nuestro propio progreso en conciencia espacio-temporal el que va a considerar ser ejecutado en el 2100. ¿Sí? En el 2100 tenemos nosotros nuestro próximo año secular. Secular. ¿Qué significa un año secular? Significa que un ciclo de 4 años tiene 1460 días en vez de 1461. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos trabajando con esto desde hace muchos años ya. ¿Sí? El 1400, pero alguien puede llegar a estar escuchándolo recién ahora. Entonces, a la persona que lo esté escuchando recién ahora, le invitamos a hacer un ejercicio, que es, bueno, primero sumar 365, 365, 365 más 366, y eso nos da los 4 años, que tiene que ver cuando Sol-Tierra está empatando con todos los elementos, pues el Sol no se está expresando solamente con la Tierra, lo está haciendo con todos sus orbitales. ¿Está? Entonces, para entrar en sincro con todos esos orbitales, es que es importante nuestro calendario y en fin, la conciencia que nos va a ordenar en todas las escalas, en la escala subatómica, en la atómica, en la molecular y en la anatómica. Y bueno, esa sumatoria les va a dar ¿Sí? 1461, que es el aparato. Exactamente, pero también la palabra planeta sumada al nombre de cada uno de esos planetas que orbita en ese orbital, también va a dar Así 1461, es. Sí, tomado con la numeración, atención acá, en español. claro, sí. Y esto es parte de un código, porque el español, España, código 34, 3 cita la Tierra, 4 cita Marte. Entonces, nosotros por un lado el Sol y por el otro lado Marte. Entonces tenemos que cuidar el otro extremo, pues es el que tenemos que ir modificando. Entonces es muy importante ese código 34 porque nos pone en conexión de manera directa. ¿Sí? Por eso es que se corresponde la palabra planeta más el nombre del planeta a 1461 en la sumatoria total. Sí. Para darnos en este momento específico donde nosotros estamos ingresando, que el universo está codificado, y nosotros el único acceso que tenemos a nociones de carácter absoluto es un orden místico. Entonces necesitamos sustituir a ese orden místico por elementos que nos hagan la transferencia para decir el universo se está comunicando con nosotros. ¿A través de qué? A través de nuestras cosas comunes. Solo falta herramientas de interlector, que son las que van a actualizar a nuestro intelecto. ¿Y qué pasa si el interlector no actualiza el intelecto? El intelecto es autodestructivo, porque se cierra sobre sí mismo, no progresa, pero el resto del universo sigue progresando. ¿Está? Entonces, herramienta de interlector, actualiza el intelecto. ¿Para qué me sirve actualizar el intelecto? Y porque me voy renovando el crédito para las áreas más anatómicas, más lentas, más rezagadas, ¿sí? Entonces vamos empezando a entender que el tiempo es una generación entre la conciencia y la mente de distintos rangos. ¿Mm? Entonces, cada vez tenemos más chance de aproximarnos un poquito más a estas nociones. Entonces, vamos a volver a esto de
el año secular, o sea, el año secular, que en realidad sería el aparato secular para nosotros. ¿Sí? Aparato secular, porque es el aparato que va a tener 1460 días. Sí, Y sí. que está fijado de acuerdo a la mente que nos mantenía existiendo, la mente del espacio-tiempo, el ente del espacio-tiempo que nos viene administrando la existencia, tiene un cronograma que cumplir. Entonces, próximo año secular es el año 2100. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el desafío que nos presenta el 2100? Que no tenemos que estar al despertar de la conciencia espaciotemporal, sino ya con una conciencia espaciotemporal muy madura. Entonces, ¿cuál fue la anticipación de esto? Bueno, la película Matrix. La película Matrix sucede en distintas escalas. Una es el año 2100 y otra es el pasado de ese 2100. ¿Sí? Entonces, en el pasado de 2000, o sea, en el 2100 ya no existe más el pasado, pero existe en el nivel psíquico. Entonces, cuando ellos se conectan, en realidad viajan al interior de su psiquismo, donde hacen este desplazamiento temporal. ¿Sí? Entonces le cambian el pasado y ellos después son el futuro. Por eso si se mueren en Matrix, se mueren en Sion. ¿Sí? Sion está representando el presente, pero el presente de ellos está desplazado del 2100. ¿Qué es esto? Justamente a unión secular. ¿Sí? Año secular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto en esa película de Matrix? Que Neo es un habitante de Sion en su tiempo presente. Y en su tiempo pasado es Neo, no es Neo, es ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el personaje que se quedaba dormido, que iba a la oficina a programar y bueno, todas esas cosas. Sí, sí, cuando antes de Ah, del cambio. Sí. exactamente, Okay, sí, exactamente. claro. Aparte, nosotros hablamos mucho del noroeste, ¿no? El Sí, ne y el no. sí. Entonces, el neo te está sintetizando al ne y al no, Ujú, ¿sí? ujú. Digo, cosas, porque cuando nosotros miramos la película por entretenimiento, no vamos a ver nada de todo esto. Ahora, cuando tenemos un grillado, vamos comprendiendo que hay una codificación, Ujú. que hoy sí la podemos leer. Entonces, cuando se conectan para viajar al interior del psiquismo, que es el pasado de ellos mismos. Entonces, si hace una modificación en el pasado, va a afectar en el presente. Por eso, si se mueren ahí, el cuerpo entiende que se murió hoy. ¿Sí? Ujú. Ahí está. ¿Por qué? Porque solamente ejecuta las sentencias y si la izquierda, que es el pasado, le dice que se murió, no puede estar vivo. ¿Está? Ujú. Distinto es el futuro. El futuro es un concepto distinto donde puede estar vivo o puede estar muerto. ¿Por qué? Porque eso no es pasado, eso es futuro. Ujú. Y entonces, si estamos en la punta del segmento futuro, puede estar vivo o muerto. Pero si estamos en la punta del segmento pasado, tiene que estar vivo para que pueda existir. Sí, claro. Súper importante esto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, está asociado al estatus gravitatorio. Entonces, bien, eh, cuando el mundo de las máquinas, el mundo de las máquinas significa sencillamente el aspecto administrador de la existencia de nuestro sistema. Eso es. Ahora, cuando ese rango está en vacancia, ¿por qué está en vacancia? Entonces nosotros no lo estamos ocupando, entonces lo ocupan las máquinas, porque el humano no lo está ocupando. Ahora, cuando, cuando el humano empieza a interactuar con el código, es parte de clara pertenencia. ¿Sí? En el momento donde Neo va a hablar con las máquinas, entiende que la máquina es una entidad y él se autodesigna, se autoproclama una entidad
a la altura de las máquinas, que tienen una diferencia de escala. Neo tiene existencia en el pasado y la máquina no. Entonces, entonces puede viajar a resolver algún tema porque tiene pertenencia al pasado. ¿Está? La máquina no tiene pertenencia al pasado, por lo tanto tiene un límite, tiene una limitación. ¿Está? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace? Contrata el segmento que está faltando en el pasado. Sí. Entonces va y lo ejerce. ¿Sí? Ahora, todos estos que vemos, las peleas, las patadas, quién pega la patada mal rápida al otro y todas esas cosas, son entretenimiento. Porque en definitiva se están midiendo dos fuerzas que son iguales. Entonces, es entretenimiento. El punto donde Neo prevalece por sobre Smith es el punto específico donde Neo comprende qué significa el espacio-tiempo es un segmento, principio y fin. Entonces, esa comprensión que en su momento, cuando Oráculo se la dice, es un concepto teórico, en ese contexto, en ese otro contexto, no es nada teórico. Claro, sí. ¿Por qué? Porque él está posicionado en las coordenadas que a él le permiten su comprensión anatómica de acerca de lo que el oráculo le dijo. El oráculo pertenece a una conciencia de otra escala. Sí. Que tiene más que ver con Sion y con las máquinas, no con... Sí, entonces simplemente está para colaborar, pero no puede hacer nada de manera directa. ¿Sí? Tiene que transferir recursos a otros que sí pueden hacer la tarea. Sí. ¿Está? Pero no le corresponde hacer la tarea al oráculo, le corresponde hacerla... Es muy importante esto, porque ahí es donde vamos entendiendo, macerando los conceptos para que no queden teóricos. ¿Sí? Aunque teóricos es una fase del aprendizaje, es una fase de la preparación, pero no termina ahí. ¿Sí? El espacio-tiempo siempre, cuando el futuro gestiona recursos primero, desafíos después. Sí, ¿Sí? sí. Porque hay que tener primero un espacio donde guardar los desafíos. Y después hacer los desafíos. Yo no me puedo desafiar en términos absolutos. Siempre el desafío va a tener términos relativos, porque si no, no es desafío, es autodestrucción. ¿Está? Entonces, lo que va a hacer Neo es generar un pasado, altera el pasado y lo funda con una conciencia distinta. Entonces, como lo funda con una conciencia distinta, ya empiezan las cosas a afectar a ese futuro, empiezan a tener el tiempo y el espacio que ya se les cerraba. O sea que es súper importante porque ahora estamos frente a ese momento, estamos fundando los recursos que vamos a necesitar cuando llegue ese 2100. ¿Está? Después, hoy estaba hablando con una persona y nos estábamos contando cómo nos estábamos sintiendo en este día 355, ¿no? Que bueno, hay una ruta muy importante sobre lo que yo expliqué acerca del día 355, cuando fue evento 47 y para adelante, que yo decía absorber la realidad que me sobra. ¿Sí? Sí. Yo preciso aspirar un axioma nuevo para poder absorber a la realidad que me sobra. Eso es un indicador de ese día 355, que si lo ponemos en un reloj sería el número 11. Y lo que me está sobrando está, como si en el reloj está la posición 5. Sí, el 361 del anillo. Exactamente, exactamente. Entonces, hoy estamos parametrizándonos para poder absorber toda la realidad que nos sobra. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Primero, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos
yo le decía que me siento defragmentada, ¿no? Entonces estaba hablando de como el disco, cuando estábamos haciendo el ruteo de defragmentarlo. Bueno, yo me sentía fragmentada, ¿no? Y entonces estoy desfragmentando, ¿sí? Ok. Entonces, eso por un lado. A ver, espera que me voy con la notita. Ahí está. Entonces, fragmentar y desfragmentar. Y eso lo hacemos para optimizar. Entonces, si yo tomo estas palabras con la R al final, o sea, optimizar, desfragmentar y fragmentar, Ujú, y sumo todo eso, me va a dar 373. ujú. ¿Sí? Estructuras Ahora, espaciotemporales. claro, ¿por qué? Porque estoy hablando de operaciones que realiza la estructura espaciotemporal. La estructura espaciotemporal realiza todo eso, pero nosotros, para poder seguir existiendo, tenemos que hacer otro movimiento y reemplazar esas R finales por Ls finales. Entonces quedaría fragmental. Ujú, Es un fragmental. ujú, Es un desfragmental. ujú, ¿Sí? Y es un optimiza la base 12, la L, optimizal, ujú. ¿sí? Entonces, todo esto sumado es 352. Y 352 son los espacios de las 22 vueltas. O sea, nosotros siempre Ujú, estamos transfiriendo recursos a esas 22 vueltas. ¿Para qué? Para que nuestros circuitos se incrementen. ujú, ¿Sí? Es por eso que venimos haciendo, o sea, cada vuelta de la calendaria es para hacer un simulacro de anillo de fuego. ujú. Pero lo hacemos desde la teoría porque nos estamos preparando. Ahora, ya estamos en el anillo de fuego, ya la preparación terminó. Ujú, Entonces, ahora estamos haciendo el frag mental. Estamos fraguando nuestro nuevo orden mental. ujú, ¿Sí? Entonces, en este fragmental, fraguando nuestro próximo, porque es la anticipación lo que vale acá, ujú, nuestro nuevo orden mental. ¿Sí? ¿Y en ujú. qué nos basamos? En ese 352, en toda la apoyatura que hice en las 22 vueltas. Wow, buenísimo. Porque, ¿qué pasa si no? Nosotros quedamos fusionados con la estructura espaciotemporal. Entonces, en esa fragua quedamos fraguados en nuestra existencia, una existencia fraguada. ¿Está? Ujú, ¿Por qué? Porque no nos pudimos separar, no pudimos separar lo que es anillo de fuego y calendaria, entonces el habitante y la estructura que lo contiene, no hay diferencia. ujú, ¿Mm? ujú, Entonces es importante diferenciarnos, ujú. porque este es como los primeros pasos hasta que nosotros podamos reparametrizar a la estructura, y eso lo agendo para el 2100, no ahora, porque necesitamos generarnos primero la madurez. O sea, tenemos, a ver, 20 aparatos creo que son, ¿no? Para el 2100. Sí. 525 y ahora estamos en el 505. Son 20 aparatos. Ok, Y estamos en el 2020. ajá, ok. ¿Sí? Acá estamos constituyendo la base para el 2100. O sea, quiero decir, Ujú, vamos a llegar a ese 2100 mucho más eficientes, no intentando pelearnos con nuestra propia mente. Porque en definitiva lo que Neo estaba ejerciendo es el aprendizaje
de la diferencia entre la conciencia y la mente. Él como conciencia negaba la importancia de una mente, pero si no tiene una mente no puede existir. Entonces una conciencia que va a regresar a su estado natural, que es la no existencia. Una conciencia para existir debe tener mente. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Y si no tiene mente, es la mente que te está teniendo atrapada la conciencia en la existencia. Sí, sí. Entonces, lo que Neo está aprendiendo a través de toda la película es eso, a amigarse con su propia mente, a darle chance a la expansión de su propia conciencia, que es la existencia. Entonces, mirando de esta manera, es muy educativa la Matrix. Y Wow. no, ya deja de ser entretenimiento, ya me está educando. Y no solamente que Smith y Neo pasan a funcionar de manera coordinada. Entonces, ¿qué pasa? Identidad colectiva, ¿se acuerdan? Identidad colectiva. Entonces, no confundir lo singular con lo colectivo. Son dos Sí. dimensiones. No confundir, yo necesito, la clase siempre va a ser colectiva. Y el objeto creado por esa clase va a ser individual. Pero es importante que sepamos que siempre está operativa la clase, porque la clase humana, la categoría humano, la especie humana, nos está brindando continuamente actualizaciones del ambiente. Entonces, si nosotros no generamos la pertenencia, esas actualizaciones son rechazadas. Y yo me vuelvo me rechazo lo que me viene a ayudar. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no puedo comprender mis limitaciones. Sí, ni siquiera hay el espacio para que Como llegue que esa otras actualización. dimensiones con otros órdenes mentales de otras jerarquías distintas. Cuando hablo de jerarquía no se vayan a confundir, no vayan al santo no sé cuánto y todo eso, porque no estoy hablando de eso. Por supuesto. Estoy hablando de rangos de conciencia, el orden anatómico, molecular, atómico y subatómico. ¿Está? De eso estoy hablando, cuando digo jerárquicamente. Sí. Entonces, no tenemos nosotros una mentalidad que esté abrazando a cada una de esas escalas. Por lo tanto, se van a terminar fusionando, mezclando y corrompiendo las unas a las otras. ¿Tá? Por eso, de ahí viene la distorsión. ¿Sí? La distorsión viene de no respetar el axioma de las distintas escalas. Viene de la ausencia de conciencia escalar. Sí. ¿Qué es lo Sí, que sí. nosotros venimos conociendo del pasado? Ahora, el futuro nos viene y nos educa en un formato distinto. Entonces nosotros, educados en un formato distinto, vamos y reescribimos el pasado porque somos quienes podemos hacerlo. Claro. Sí, ¿Está? Todos somos un neo. Sí, sí, sí. Que estamos rearmando archivos de episodios pasados. Bueno, hoy domingo estuve con mis hijos y sus novios y bueno, ponen algo en la tele mientras comen y qué sé yo, y bueno, Simpson, ponen los Simpsons. Sí. Pero quedé asombrada porque me mostraron capítulos más nuevos donde como que la familia Simpson evoluciona. ¿Sí? Y entonces yo dije, wow, qué maravilla. Y se notaba mucho. Y esos capítulos eran del 2017. Yo decía, 2017 está apareciendo calendaria. Y los Simpsons ya estaban en una plataforma mental distinta. Wow. ¿Sí? Lo único que, bueno, ellos están en el dibujito animado haciéndolo y nosotros estamos en la vida real En la vida haciéndolo. real, claro. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno, Wow, buenísimo. ya no Buenísimo. quiero agregar a todo esto más contenido porque sería demasiado.
solo uno más. Quiero preguntarte, ya que nos estás diciendo la diferencia entre esas 22 vueltas que vienen a ser la previa eh, del anillo de fuego, o sea, lo que son esos 352 días, y luego nos queda este día que es el de la actualización, el 366, que está fuera del anillo de fuego y de esas 22 Sí. vueltas. Eh, ¿Cuál es el que, sentido que tiene? ajá, o sea, obviamente el de la Bueno, actualización, es pero que eh, ya esto, lo que voy a decir ahora está circulando en el entorno, en el ambiente de la lógica, pero digamos, en callecitas de esa comunidad. sí, No ha llegado a las avenidas de esa comunidad. sí, ok. Pero bueno, tenemos que considerar esto como 4 años juntos, como una anatomía propia. Entonces, respecto de la anatomía propia de estos 4 años, estamos hablando de no 22 vueltas, estamos hablando de 88 vueltas. 88, sí. ¿Sí? Entonces son 88 vueltas las que van a estar siendo configuradas en el día 366. Ok. ¿Está? Ujú. En el día 366 lo que se está configurando son las 88 vueltas. Sí, O sí, sea que se va a sí. poner en acto el respaldo que tiene la estructura espaciotemporal para con nuestros propios aparatos psíquicos. ¿Mm? Wow. ¿Mm? Bueno, eso yo no lo había escuchado, no lo tenía Por por eso ahí digo, visto. de las Puede ser. callecitas, de las Sí. callecitas a las Muy avenidas. privadas, muy privadas, Claro, porque sí, bueno, qué pero bueno que lo abras es que ahora, qué bueno. son Sí, distintos órdenes de sí, profundidad sí, que sí. cada uno al obedecer su propia profundidad se Ujú. va dando cuenta de más cosas. Claro, ¿Está? sí, claro. Y cada uno está en la instancia que está, pero frente a este fin de año, que no es un fin de año, es un fin de aparato, Ujú, es interesante marcar esa diferencia, ujú, ujú. Claro. ¿sí? Porque ese día 366 está cumpliendo un rol distinto, ¿sí? Entonces, si conocemos a alguna persona nacida el 31 de diciembre de un año de SIDE, podamos comprender que esa persona tiene nativamente una implicancia con la estructura espaciotemporal distinta del resto, Claro. Ujú, ¿sí? ujú, Entonces, de pronto eso de mucha chance para poder reestructurar todo el resto de los distintos órdenes mentales. Tenemos muchos órdenes mentales distintos y por eso podemos conservar la cordura. La cordura tiene que ver con la hilación de los distintos conciencias de distintas escalas y mentes de distintas escalas. ujú. Entonces, cuando no mezclo las escalas, mi nivel de cordura aumenta. Cuando mezclo las escalas, me voy a volver no cuerdo, ¿sí? Y ahí en la no cordura entra el misticismo también. ¿Por qué? Porque confunde las escalas. La conciencia mística confunde completamente las escalas. Sí. ¿Mm? Y bueno, en esta confundir y desconfundir, ¿sí? Fragmentar y desfragmentar, ¿sí? Conciencia fragmentada, conciencia desfragmentada, ¿sí? Ya, ¿qué pasa? ¿Qué ventaja tiene la fragmentada sobre la desfragmentada? Que puede bajar a la existencia en un nivel gravitatorio más profundo, o sea, puede crear a la existencia misma, justamente por la razón de que no tiene conciencia. Ahora, hace eso, pero después el que se quedó con la conciencia tiene que ir a rescatarlo. Porque en definitiva están trabajando en el mismo ciclo de espacio-tiempo, pero cumpliendo roles distintos. Por eso, cuando uno recupera la conciencia
de la importancia de la mente, ya no se pelea más con la mente, ni con la propia ni con la ajena. ¿Sí? Quiero decir que no me empiezo a querer ver cómo hago la patada más rápida, porque no hace falta, ya tengo un aparato psíquico que me funciona, no necesito andar a las patadas. ¿Mm? Cuando la violencia se presenta es porque hay conflictos severos en el acceso al aparato psíquico en sus distintas escalas. ¿Sí? Entonces vamos a tener todos la oportunidad de ir a ver todas esas mismas cosas, a recambiar los archivos. Es muy loco porque hoy que los Simpsons estaban, todo esto estaba ahí. Es Ahí viste increíble. esta parte. Bueno, ahorita Claro, abriste un poquito de de fragmentar. ¿Qué sería desfragmentar entonces? es recuperar los enlaces entre fragmento y fragmento. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, Es recuperar los enlaces, que no me claro. quedan baches. Sí, 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 ¿Sí? sí, sí. Lo Entonces, fragmentado, claro, unir lo entonces fragmentado. es que por más que tenga más espacios, y ya a ese espacio le doy un atributo y me permanece lento, pero no me altera la conexión. Quiero decir, si yo no resguardo a todos los fragmentos, porque ¿qué pasa? Acá no quiero que se confunda que los archivos de información están todos juntos para no desaprovechar espacio en el disco. Esto es en la tecnología, ¿está? Entonces sería una optimización dentro de una misma escala. Nosotros no estamos hablando de esa optimización. Eso sería ganar habilidad, ¿sí? La habilidad usa cada milímetro de espacio en el disco. Eso hace la habilidad. La conciencia genera más espacio en el disco. Así es, sí, ¿Está? La sí, conciencia te aumenta la cantidad de espacios en claro, tanto que la mente los vuelve funcionales. exacto, sí, sí, sí. No confundir que una cosa es buena y una cosa es mala. Ujú. Por más que yo sea muy habilidoso, no aumento mis espacios en disco. Eso lo hace la Exacto, conciencia. sí, sí, ¿Está? sí, sí, sí. Ujú, Porque si no, ¿qué pasa? Me autodestruye mi propia habilidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se acabó, no hay propósito. Cuando no hay propósito, el propósito, ¿quién lo tiene? ¿Por qué Smith le dice a Neo, tú me diste el propósito? No es que se lo copió, no es que se lo dio, se lo copió. Cuando Neo le transfiere un propósito a Smith, es en la parte final donde ujú, la luz entra a salir de los anteojitos de ujú, Smith. ujú. Ahí es donde le hace la transferencia. Pero antes lo que sucedió es que Smith Ajá, copió y pegó espacios, pero ok. como no tenía con qué llenarlo, se repitió a sí mismo. Ujú. ¿Está? Sí, sí, sí. Como, ¿me entienden? ¿Por qué el error de Smith es duplicarse, duplicarse y duplicarse, forever, forever, forever y duplicarse? Porque hay ausencia a propósito. Entonces se encuentra con la conciencia que le genera más espacio en disco y el otro se replica la misma versión. ¿Ven qué Ok. aprendizaje, no? Wow, buenísimo. Sí, sí. Entonces, cuando la conciencia empieza a conectarse con la mente, cada uno de esos espacios en el disco pasa a ser los otros, porque en la psiquis de los demás, yo tengo que tener un espacio en disco para el otro, tengo que tener un espacio en disco para el otro, tengo que tener un espacio en disco para el otro. Ujú, Entonces, mi conciencia es la única capaz de generarme el espacio para que el otro pueda existir en mi mundo también. ujú. ¿Sí? ¡Ay, qué bárbaro esto! Tremendísimo, tremendísimo. Wow, Tremendísimo, súper profundísimo. fácil de comprender, práctico, entretenido, porque nos podemos ir a ver a la Matrix. Y eso cuando Neo Ya llevamos tarea, claro. llevamos tarea, y cuando Morfeo le da la bienvenida y le pregunta en dónde estamos,
La pregunta no es dónde, Neo, es cuándo, le dice. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. ¿y qué pasa? Si nosotros no atendemos a esa parte de la serie, no entendemos la serie. ¿Cuántas personas entendieron esa parte de la serie? ¿Eh? O se quedaron con el personaje, ay, yo soy Neo, yo soy Neo, yo soy Neo. Fantasía, 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 fantasía. Orden técnico, orden técnico, orden técnico, orden técnico, por favor. Gracias por darnos las pistas, qué bueno. ¿Sí? Ujú, Neo está sintetizando el ne con el no, el ujú, noreste con el noroeste, pero se está plantando en el ne, claramente. ujú, ¿Por qué? Porque tiene que servir al so. ¿Qué es el so? El soma de él, que ujú, habita el presente, no el pasado. ujú. Sí. Entonces, si él no arregla los archivos del pasado, su soma no existe. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Bien, cumplido por hoy. Buenísimo, Ale. Buenísimo, Bueno, espero buenísimo. que esto nos ayude a procesar mejor a todos todo este proceso tan hermoso. Y bueno, Es un regalo grande que estás dando el día de hoy, ¿eh? En verdad. Sí, muchas gracias. Gracias por haberte tomado el tiempo de hacer este espacio hoy. Y bueno, a continuar en calma, tranquilos, transitando este anillo de fuego y, y estando disponibles para esta actualización que estamos cada día más cerca. es una actualización a recibir. En el 2100 es una actualización a emitir. Sí, claro. No es igual. Sí, sí, claro. Sí, 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 ¿Sí? claro. Entonces, es súper importante que, que abramos un espacio a nuestra izquierda Ujú, para poder recibir la actualización. La actualización siempre va a ser añadiendo espacio, como ujú, Neo le hace a Smith, actualizar espacio. Después, ese espacio, obviamente, es un espacio para que se desarrolle la conciencia acerca de la existencia. ¿Sí? Conciencia acerca de la existencia. Entonces, necesitas reparar tu pasado para no autodestruirte en el futuro. ¿Mm? Entonces, consciente de lo que vamos haciendo, y ahora puedo recomendar hasta Simpson. La estructura del mundo me está cambiando. Bueno, Hasta mira, puedo recomendar a Simpson. Increíble. bueno, bueno, es que con una mirada lógica todo es Sí, distinto. porque se va tratando de eso, se va tratando, o sea, van en la burbuja, entonces tiene a Lisa que le explica lo que Homero no entiende. No, 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 está. Me dieron ganas de seguir viendo, imagínate. Y bueno, eso Así. podemos decir que son filtraciones. Am, depende de dónde lo veas. Depende de dónde lo veas. Este, es la realidad. Yo creo que es la realidad que en algún momento nos va a hacer que nos demos cuenta de todo esto fue preparado y fundado y fundamentado milímetro por milímetro. ¿Sí? O sea, entrar en un proyecto espaciotemporal con el universo mismo no tiene nada que ver a vivir adentro de tu fantasía, vida, desarrollo y muerte ahí adentro. No tiene Claro, nada que ver. no, no, por No tiene supuesto. nada que ver. O sea, empezás a valorizar cada tramo y se vuelve muy rico el potencial que puedes encontrar allí. Así que bueno, tranquilos.
Pues a valorar cada instante que estamos viviendo, cada instante de este presente invaluable y que está haciendo una diferencia. Y como dices, vamos a tener un cierre de aparato fundante. Esto es importantísimo. Ujú. Sí, 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 sí. Ujú. Muy fundante, categóricamente fundante. Y también nos va a ayudar a apreciar de que existe un afuera que nos está enviando recursos y protegiendo los límites que todavía nosotros, por nuestras limitaciones, no lo podemos hacer. Eso da una relajación enorme. Entonces, aprender que es un año bisiesto, yo creo que este año lo vamos a terminar aprendiendo. Bueno, pues qué honor estar formando parte de esta conciencia eh, que cada día se expande más. Qué bueno, qué bueno. Y abriendo espacios, Sí, abriendo espacio. Ujú, sí. ujú. Ale, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por lo que nos brindaste el día de hoy. En verdad, muy agradecida. Muchas gracias, Leti, muchas gracias por mantener este canal abierto. Realmente es súper importante, me mantiene a mí sin tener que hacerlo yo. Y eso ya es un montón, porque estoy con todo mi tiempo muy comprometido. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. A ustedes también gracias. Y bueno, la recomendación, veamos Matrix y por ahí si pueden Y Simpson. conseguir Simpson. Sí, Nuevos. bueno, ajá, y verlos desde esta nueva mirada. Mm. Importantísimo. Tenemos estos días en que hay que estar en pausa, tranquilos, en calma, y ojalá que se den la oportunidad. Nos vemos. Bueno, yo entre hoy y mañana veo Neo con esta nueva mirada. Neo, perdón, Matrix. Desfragmental. ¿Sí? Desfragmental. Sí, esa L incluida. Fragmental, desfragmental, Ujú. Y ¿sí? optimizal. Y optimizal. Optimiza Optimizar. la base 12, o sea, Fase la 2. transforma, ¿sí? Le Sí, genera sí, mayor espacio. sí, sí, sí. Oportunísimo, oportunísimo este día 20 de diciembre, frecuencia 355 menos 11. Bueno, muchas gracias, Menos Ale. 11, menos Menos ja. 11, menos 11, nada menos que menos 11. Sí. Y bueno, ya no, cerramos esta emisión. Me quedo con preguntas sencillas que iba a haber, pero creo que es tanto lo que brindaste y van a decir los que están escuchando, ¿y por qué no preguntó más o por qué no la dejó hablar más? Pero estamos de acuerdo en que es suficiente, ¿verdad? Sí, creo que esto es un gran espaldarazo para poder hacer un aprovechamiento súper profundo de todos estos recursos. Y con tanto clima de desconcierto que hay en las redes, ¿no? O sea, un bando luchando contra otro bando. Creo que esto es un manto de calma para ver las cosas desde otro lugar, de un lugar más amplio. Bueno, que así sea. ¿Sí? Porque tanto la mente como la conciencia del espacio-tiempo nos van a asistir, ya sea desde un lado o desde el otro. Por supuesto que mi lugar está operativo desde la conciencia hasta la existencia, pero no puedo descartar que hay otros que están operando desde la existencia hasta la conciencia, ¿no? Sí. Pero bueno, hay una contención, hay una contención. O sea, solamente tenemos que resolver los propios ruidos internos para poder ver que hay una contención. Importantísimo estar conscientes de eso, importantísimo. Esa contención se va a sentir. Entonces diciendo, algo se arregló. Entonces, ¿cómo se arregló? ¿Quién lo arregló? ¿Nadie lo arregló? ¿Se arregló solo?
Desde otra dimensión, desde otro lugar. No, pero es que estamos contenidos entre dimensiones que están ocupándose de nuestro tema, Sí, claro. Sí, ¿sí? sí, sí. Para que nosotros hagamos nuestra parte de la Lo que tarea. nos corresponde, claro. Ujú. ¿Sí? Bien. Confiando. Ale, y estamos próximos a Navidad. ¿Cómo sería resignificar la Navidad? Bueno, que venimos hablando de Neo y ahora tenemos que saltar de Ne a Na. Ajá. ¿Eh? A ver, viste que venimos hablando nosotros de la diferencia entre existencia y vida. Sí, sí. La existencia está a cargo de una conciencia atómica. Ujú. Entonces, la vida está a cargo de una noción de existencia, pero a nivel molecular. Ok, Ahora, sí. ¿qué hacen las moléculas si los átomos no existen? Nada. Entonces, para que esa nada se transforme en una vida, Ujú. ¿sí? Necesitamos instruir a la existencia con un nuevo paquete de vida. Ujú. Porque esa nada tiene que dar a la vida nueva un lugar. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos, ahora voy a decir código, ¿no? 2511, 25, estamos 2. diciendo Ah, sí. 25, 11. 2512, 12, ok. 2512 Sí. es Ajá. un circuito lógico de una base 12. Ahora, esa base 12 es nueva si yo en el circuito lógico del contexto incorporé la conciencia de nuevos perfiles. Ujú. ¿Sí? Hay una asociación entre 2511 y 2512. O sea, Ujú. si yo con la conciencia aumenté más espacios porque me di cuenta de la existencia de más personas además de yo, entonces me aumentó el 2511, el 2512 voy a estar en una nueva base 12. Voy a tener una mesa más amplia de comensales. ¿Mm? Quiero decir, la vida necesita que la existencia aumente sus condiciones para recibir a nuevos formas de vida. ¿Está? Sí. Diciendo formas de vida, quizás aceptar, si yo tengo una relación con mi hija, tengo una relación, pero ¿qué tal establecer un nuevo vínculo con las personas en las cuales yo ya tengo una relación? Ujú. Porque el vínculo que tengo con mi hija es que nació de mi panza. Y si además genero un vínculo que viene de la conciencia y que le da un soporte más amplio a esa relación que está basada nativamente en ese vínculo primario. Si yo entiendo que cuando tuve un hijo hice como Smith, ¿no? Se duplicó a sí mismo, el espacio para mi hija no existe, Ujú. Claro. porque yo simplemente le imprimí un cuerpo donde colocar allí otra versión de mí mismo. Ujú. ¿Qué diferencia hay con Smith en Matrix? ¿Está? Ujú. Es la conciencia neo que puede abrirle un espacio hacia otro cuerpo que no es yo. Ujú. Entonces, fíjate que en el momento final, todos los Smith vuelven a ser las personas que Smith se había tragado. Ujú. Sí. Entonces, eso es Navidad, ¿sí? El espacio para vidas distintas de la mía. Ujú. Ahora,
¿Yo tengo los argumentos para hacer esto? No los tengo. ¿Los tengo? ¿No los tengo? Puede ser que los tenga, puede ser que no los tenga, pero qué bueno que me haga el espacio para escribirlos. Porque si mi conciencia me escribe los espacios, yo luego los voy a tener. Y quizás los escribo hoy para que la Navidad que viene yo los tenga. Porque hoy recién me estoy dando cuenta de esto. Entonces, lo que sí puedo hacer es que yo siempre tenga una Navidad con respecto al vínculo conmigo mismo. ¿Está? O sea que el contexto me fabrica una Alejandra nueva. Y si yo no le preparo un archivo a la izquierda, yo no puedo habilitar a la nueva versión de Alejandra, que está enriquecida por el contexto. Claro. Entonces, esa relación 25-11-25-12 es lo máximo que te puedo regalar hoy. ¿Está? ¿Sí? Nosotros estaríamos pasando a cumplir la función del árbol. ¿Sí? El punto es que las personas no sean un adorno, sino que realmente son otros a los cuales yo voy a estar integrando. Exacto. Sí. Es para, depende del crecimiento que cada uno haya tenido, es cómo va a experimentar ese fin de año. Pero bueno, estoy dando como tips para favorecer a que ese tránsito sí sea más profundo. Claro, y con esos nuevos circuitos lógicos que hemos generado, tener esa nueva base 12. En base al contexto, claro. Sí, base sí. 12 me va a comunicar, esto es como es un fractal, me va a comunicar con los otros en manera externa y al nivel del sistema solar lo va a comunicar con el resto del universo. Es base 12, pero de distinta escala. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Wow. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias por tu aporte del día de hoy. Muy grande. Gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos muy, muy pronto.